El día viernes es 4 de noviembre y por lo tanto vamos a tener clase. Solamente que hay una excepción porque vamos a tener los exámenes extraordinarios. Pero por el momento, el día viernes, de hoy en 8, tenemos clases porque solamente nos quedan 5 para el examen final. El examen final se inicia el día jueves. El día jueves 17 de noviembre. Y nosotros tenemos el examen el día miércoles 23. Quiere decir entonces que nos quedan... Ustedes Compañera Irma, tu micrófono. Compañera. Irma Yolanda, tu micrófono. Por favor, compañeros, el audífono. Entonces les mencionaba entonces que los exámenes inician el 17 de noviembre y terminan creo que el 29. Nosotros nos examinamos el día 23. Entonces solo tenemos clases el día de hoy, viernes 28, el 4, el 7, el 11 y el 14. Entonces prácticamente solo tenemos 1, 2, 3, 4, solo tenemos 4, tenemos 5 clases. Entonces, el día viernes a la hora de clase va a ser el examen extemporáneo de los jóvenes que no se pudieron examinar. Mientras ellos están examinando, nosotros vamos a estar recibiendo clases. Bueno, ya con esa introducción, pues yo vi que les fue muy bien en el examen y creo que vamos bien. Nos queda el módulo número 5 y el módulo número 6. Yo quiero que en estas 2 o 3 clases trabajemos este módulo y en las últimas 2 clases el módulo número 6. Bueno, quiero que me pongan atención. Solo con que me pongan atención, ustedes ganan el curso. Pero si están pensando en otras cosas, entonces no nos vamos a entender. Sin embargo, pues les voy a enviar material. Bueno, vamos a iniciar con la reforma agraria. Transformación agraria, desarrollo del capitalismo y la modernización del agro. Estos son temas de los cuales nosotros hemos venido trabajando en el transcurso del programa, cuando hablamos de la reforma agraria, cuando hablamos de la transformación. Pues vamos a ver aspectos sobre el desarrollo del capitalismo y de la modernización. Miren, pues, vean. Yo les voy a ir leyendo y les voy a ir explicando en qué consiste cada uno de los conceptos que estamos manejando. Cuando nosotros hablamos del neoliberalismo como teoría o como filosofía, quiero decirles que realmente es algo nefasto, es algo que realmente ha venido a perjudicar lo que son el sistema eminentemente capitalista o el sistema neoliberalista, pues que hace que los precios suban, hacen que las tierras suban, hace que no se den asistencia técnica, no se den créditos. Como consecuencia, el neoliberalismo es una filosofía, es una teoría que realmente perjudica al desarrollo de los estados. Con esa introducción vamos a darle lectura a esta parte y yo les voy a explicar. En el desarrollo del sistema capitalista en América Latina, los problemas de falta de tierra, créditos, asistencia técnica, precios justos, comercialización,
se ha agudizado en el agro latinoamericano con la implementación del neoliberalismo. Solamente en estas 4 líneas nosotros hacemos un análisis y pensamos realmente, o creíamos que realmente el neoliberalismo era algo que se iba a implementar como desarrollo de las instituciones, de los gobiernos. No. Esto vino a implementar lo que ha agudizado en el sistema capitalista todos esos conceptos que hemos mencionado, los problemas que tenemos de la tierra, los créditos, la asistencia, los precios. Todo ello se ha agudizado con respecto a la filosofía y a la teoría del neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar. Es decir, pues que hubo un intento de un aspecto filosófico desde el punto de vista económico para el bienestar de los ciudadanos. Bueno, las políticas de estabilidad permitieron la disminución del índice de inflación, recuperando la capacidad de crecimiento económico, volviendo más versátil el enfoque en un largo plazo. Entonces, vimos al neoliberalismo, como consecuencia es la muerte realmente del estado de bienestar. La política queda subordinada a la economía y el mercado es el modelo que crea nuevas normativas que instituyen nacionalidades dominantes. ¿Significa esto entonces que el neoliberalismo trae como consecuencias aspectos que realmente vienen a perjudicar al desarrollo de los estados? Cuando hablamos de la teoría desde el punto de vista político y económico y hablamos del neoliberalismo, este tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Uno, tiende a reducir la intervención del Estado, tiende a la muerte del Estado, o sea, desde el punto de vista del bienestar. Entonces, ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregulación. Y todo ello como consecuencia, jóvenes, viene el alto de precios, viene la productividad escasa o productos de mala calidad. Cuando miramos lo neoliberal desde el punto de vista de la globalización, está integrado a las familias, haciendo que cambien sus valores, sus costumbres. Fíjense ustedes, la globalización neoliberal está desintegrando a las familias, haciendo que cambien sus valores, sus costumbres, su estilo de vida, apareciendo conflictos intrafamiliares y violencia doméstica. Entonces, el día del examen se les pregunta a ustedes, como nos hemos venido examinando, que es una institución que desde el punto de vista teórico y filosófico en América Latina ha venido a perjudicar a los estados con el incremento de precios que no son justos, la distribución de tierras. Entonces, ustedes inmediatamente se ubican en el concepto de la institución del neoliberalismo.
Entonces, no nos perdamos. Esto es cuestión solamente de análisis y quiero que me pongan atención. Como consecuencia, surge un nuevo modelo y parte de una nueva economía, alternativo al modelo neoliberal. Es decir, que en virtud de ese sistema filosófico teórico del neoliberalismo, surge un nuevo modelo y partes que coadyuvan al fortalecimiento y a la creación de precios justos y a la democratización de los países. Ahora bien, ¿y cuáles son esas propuestas? Bueno, entonces, como consecuencia, surge un nuevo modelo, como consecuencia del neoliberalismo, que es perjudicial. Como consecuencia de ello, surge un nuevo modelo y parte de una nueva economía, alternativo al modelo neoliberal. Alternativo, no paralelo, no, alternativo. Quiere decir que en efecto se solicita o se propone algo mucho mejor. Entonces, constituyendo un instrumento para la rentabilización de la actividad económica, de la elevación de producción y productividad, transferencia de tecnología adecuadas que permitan combinar con la tecnología moderna instrumentos para enfrentar los retos del mercado, lograr mejores precios, mejorar el nivel de ingresos, promover el desarrollo, así como potenciar la organización gremial. Ante todos esos aspectos que hemos leído y hemos analizado, vienen entonces las propuestas. Estas propuestas pues, son como 14, yo he hecho un pequeño resumen de cada una de ellas. Cuando hablamos de luchar por la democratización de la tierra y la redistribución justa de este recurso. Pero, ¿cómo es que vamos a luchar para la distribución injusta de este recurso? Para ello es necesario la creación de juzgados agrarios. Es necesario la creación de los tribunales agrarios. Pero para luchar por una democratización, principalmente en cuanto a la distribución que sea justa del recurso tierra, es necesario que en un país como el nuestro, republicano, que tiene los tres poderes del Estado, legislativo, judicial y el ejecutivo, pero tiene que existir esa pirámide de Kelsen. Es decir, también que debe existir descentralización, es decir, que no debe de cooptarse, es decir, que no deben estar completamente relacionados entre sí. Debe de existir definitivamente independencia en cada una de esas instituciones, porque de lo contrario estaríamos cayendo en un sistema, ¿cómo diríamos? Dictatorial. Estamos cayendo entonces en un sistema de cooptación de las instituciones del Estado. Y para que un Estado pueda desarrollarse en paz y libremente, es necesario que exista la democracia. Y esta democracia tiene que estar basada fundamentalmente, principalmente, en los tribunales de justicia. Porque para que se dé el desarrollo de las instituciones y cada una de las actividades gubernamentales, es necesario que exista democracia y la participación ciudadana. Pero si no hay democracia, como está cooptado ahorita la situación, estamos cayendo a una dictadura, estamos cayendo en donde realmente no se puede desarrollar cada una de las instituciones. ¿Qué me decía, compañero? Lo que usted dijo ahorita, Lick. Sí.
de eso de la cooptación del Estado. Sí. Mire, que actualmente estamos viviendo eso aquí en Guatemala. Sí. ¿Verdad? Sí. Y considero yo que ¿cómo es posible que el Ministerio Público tenga más poder que la Corte Suprema de Justicia? Sí, mire, en un estado dictatorial donde hay dictaduras, por ejemplo, en El Salvador, en Nicaragua ahorita, ya vienen las reelecciones de presidentes que están cumpliendo su periodo. Si estamos en esa situación, el Ministerio Público conforma parte del sector jurídico, ¿sí? Y ese sector está conformado por el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Gobernación, la Defensa Pública Penal, el sector justicia. Pero el Ministerio Público no es ningún que sea un órgano de los que conforman el Estado. El Ministerio Público es una institución que tiene hasta independencia, como la Defensa Pública Penal. Pero cuando hay una cooptación, hay cierta parte de influencias y dictaduras en un sistema, pues yo no sé realmente qué es lo que va a pasar en esas elecciones. Vamos a ver adelante algo. Vamos a ver algo de las elecciones en Guatemala y en el extranjero. Si no es que se convoca, va a haber un fraude electoral o a ver qué es lo que va a suceder. Porque si realmente los grupos étnicos, los grupos tribales, los grupos vernáculos llegan a unificarse, señores, Guatemala pues realmente va a tener un presidente indígena, como en el Perú, en otros países de América Latina, porque el 54 o 55% de la población guatemalteca son mayas. El otro 42 y pico, pues 42 criollos y ladinos y eso, lo vamos a ver también adelante, van a ver qué interesante esto. Bueno, sigamos. Dentro de las propuestas que deben de coadyuvar para el desarrollo de las instituciones y que alternativamente se debe de ir a trabajar a un lado de ese aspecto del neoliberalismo que realmente ha perjudicado a los gobiernos. 2. Se debe de construir un sistema de financiamiento para la producción agrícola basado en el ahorro campesino, la inversión y el desarrollo local, regional y nacional. Es decir, que si existen, yo sé que es en cooperativas, pero esas deben de ser específicamente cooperativas agrícolas de inversión y de ahorro para los mismos integrantes de las personas que habitan localmente y, es posible, a nivel nacional apoyarse. Impulsar una producción que garantice una vida sana y plena, cultivando productos nativos con alto valor, con alto poder nutritivo para contar con una dieta equilibrada. Pero ¿cómo se va a lograr esos productos si el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el propio Estado no les da asesoría técnica, no les da asesoría financiera, no les da apoyo financiero, no le da crédito a los campesinos pobres? Entonces, el producto que ellos producen no es de buena calidad. Y ese producto se queda para consumo interno. ¿Y qué dieta equilibrada podemos nosotros tener? Porque los mejores productos son los que producen los capitalistas, los latifundistas, cuyo producto de primera calidad lo envían al extranjero. Y aquí nos dejan a nosotros las cáscaras del café, que es el cual consumimos, y de mala calidad. Entonces, ¿qué nutrición se puede tener en cuanto a esa dieta? Y se requiere una dieta equilibrada. Bueno,
Impulsar la capacitación y formación permanente de nuestros recursos humanos, lo que les mencionaba a ustedes, que es necesario de capacitar, enviar a campesinos o bien a personas que se dedican al cultivo de la tierra, enviarlos a Israel, enviarlos a Alemania, enviarlos a Suiza, enviarlos a esos países en donde realmente hasta en el desierto tienen ellos producciones. ¿Cómo es posible que hasta en el propio desierto tengan ellos grandes aspectos relacionados con cuestiones fluviales, aspectos de introducciones de agua? Si no salen al exterior personas capacitadas en el área, entonces nosotros no vamos a salir de este subdesarrollo en el cual nos encontramos, porque es necesario la tecnificación en cuanto a tener lo que son la mayor parte de las producciones de mejor calidad. Y con ello lo que vamos a ver es el valor agregado, pero no el IVA, no me lo vayan a confundir. Ya vamos a ver lo del valor agregado adelante. Entonces, se debe de promover la investigación y la transferencia de la tecnología, acorde con los requerimientos de las realidades particulares para el desarrollo de procesos productivos complementarios y en cadena. En efecto, es que debe de haber investigaciones y las transferencias y la tecnología. ¿Ustedes creen que todos estos empresarios capitalistas latifundistas que tienen las grandes plantaciones en fincas esas cuestiones de la palma africana, ellos ahorita están utilizando lo que se ha inventado valor agregado? Ellos fueron a la gran capacitación en el extranjero y vinieron aquí a buscar las mejores tierras, las compraron, sembraron la palma africana y esas grandes cantidades de palma que exportan para la producción de aceites, de aspectos relacionados con químicos, perfumes, etcétera, un montón de productos. Y cuando mencionamos el valor agregado, lo vamos a ver adelante. Miren, el valor no es el IVA, no me lo vayan a confundir. El valor agregado, cuando hablamos desde el punto de vista principalmente en aspectos, por ejemplo, de agrarios o en aspectos de tipo comercial, el valor agregado radica fundamentalmente en la transformación de la materia prima. Y luego esa transformación de la materia prima, esa primero la producción y segundo es transportarla. Pero ¿cómo explico lo que yo les mencioné? Juan Pérez tiene una zapatería. Él tiene una zapatería, Juan Pérez. Y Juan Pérez compra el cuero, compra insumos, compra materia prima, compra, ¿qué más? Cuestiones ¿cómo diríamos? De hule para la creación de zapatos. Entonces, ¿y para qué? Entonces, el valor agregado radica fundamentalmente en la compra de la materia prima para la producción. Y esta producción posteriormente es el transporte. Ahí es donde se obtienen las grandes utilidades. Entonces, se debe de luchar porque los gobiernos ofrezcan un seguro a la producción agrícola en caso de los embates de la naturaleza o fortuitos que afecten a los pequeños campesinos. Eso del seguro no solamente para la producción agrícola, porque adelante lo vamos a ver, debe de haber una indemnización para todos los trabajadores del campo y buscar los mecanismos, cómo es que se van a indemnizar a estas personas ya de 60, 65, 70 años. ¿Cómo van a vivir en el futuro? Porque el seguro que estamos mencionando es para la producción y para las siembras cuando la naturaleza ha perjudicado no ha habido lluvia o fue demasiado la lluvia o bien hubieron huracanes y cuestiones naturales.
Ese seguro es para la producción agrícola, pero debe de ser una indemnización para los trabajadores en el futuro. Entonces, desarrollo de la pequeña agroindustria a nivel local, que encadenen la producción de los campesinos y generen empleo rural. Es decir, que también a los campesinos no necesariamente se les debe de dar la pala y el machete y mandarlos a cortar grama o mandarlos a cortar árboles o cualquier cuestión o a siembras. Se les debe también de tecnificarlos en aspectos relacionados con la industria, con la creación de zapatos, con la creación de bolsas de nylon, etcétera. Motivarlos, no solamente porque el país, a pesar de que es agrícola, es necesario también industrializarlo. 7. Crear la infraestructura necesaria para, vamos a ver, crear la infraestructura necesaria adecuada para la comercialización, transporte y almacenamiento. Esa de la creación de la infraestructura es necesaria la creación de caminos, porque aún en el occidente y en ciertas partes también de oriente, a lomo de mula, tienen los campesinos que bajar su producto para irlo a vender el día de mercado. Estamos todavía en un país eminentemente subdesarrollado, en donde ningún presidente se pone las pilas para decir, bueno, señores, tenemos tanto de dinero, tenemos tanto de ingresos actualmente, estamos excelentes, estamos sobrecapitalizados, debemos ahorita de ver qué hacemos por el país, pero no. Ahí tienen como 16 millardos escondidos que no, aparte de pagar salarios y aparte de darle su proporción económica y su presupuesto a cada una de las organizaciones, el país ahorita está supercapitalizado. Pero cualquiera puede decir, este gobierno es uno de los mejores. No, señores, ese es el peor gobierno. Porque nosotros debemos de darle gracias a todos los residentes en Estados Unidos. No a los que van en camino, a los migrantes. No, ellos son migrantes. Debemos de darle gracias a los residentes o a los que están trabajando en Estados Unidos, que son los que envían las remesas. Que 400 millones, 200 millones mensuales de las remesas que envían nuestros coterráneos, señores. Ellos son los que tienen al país en la forma que se está desarrollando desde el punto de vista, pues, capitalista. Porque si hablamos del gobierno, todos se lo han hueveado. Es un hueveo horrible. Si hablamos del gobierno, es un robo horripilante, es una gran corrupción de la que existe. Desde el que está en la puerta del hospital hasta el policía y los ministros y todos. Todos son una gran partida de ladrones. No hay nadie que se defienda. Y todos se tapan con la misma chamarra. Lamentablemente, no ha llegado Batman. Vean la película. Bueno, mire pues, luchar porque los trabajadores agrícolas temporales y asalariados sean incorporados a las leyes generales de trabajo y a las garantías sociales que rigen para los trabajadores en general. Si nosotros nos recordamos de los considerandos del Código de Trabajo, ellos están ahorita inmersos o bien son protegidos por esas características también relacionadas. Cuando hablábamos que el derecho al trabajo es democrático, es realista, es un derecho objetivo, es un derecho que garantiza a los trabajadores. Esa característica que se encuentra en el Código de Trabajo es una protección, lo cual así debiese de
existir en todos los aspectos cuando hablamos en materia agraria. Construir la fuerza social y política de los pequeños y medianos campesinos que garantice en los países en donde existen condiciones confrontando al proyecto liberal. Entonces, es necesario la fuerza, es necesario la unión de los pequeños y medianos campesinos en contra de los proyectos que afectan, de los proyectos liberales, los cuales se deben de confrontar. Luego tenemos crear formas de autogestión para el desarrollo. Crear formas de autogestión para el desarrollo. Miren pues, vean. Todas estas propuestas de las cuales le dimos lectura y las veníamos analizando, la propuesta campesina en esta nueva etapa debe basarse en objetivos que nos lleve a lograr mayor ingreso económico para la familia en el área rural. Debemos avanzar en construir organizaciones económicas, sociedades de producción rural o sociedades de solidaridad rural, como en el caso de México. Fíjense ustedes, México está bien organizado con los aspectos agrícolas, lo cual trae como consecuencia grandes beneficios económicos a la sociedad de la producción rural, porque se incorporan la tecnología a la producción y para generar el valor agregado. Entonces, estas nuevas formas de organización constituye un nuevo modelo y parte de una nueva economía alternativa al modelo neoliberal. Es decir, que estos sistemas creados con ese modelo están en contra del sistema neoliberal y a su vez también constituyen un instrumento para la rentabilización de la actividad económica, de elevación, de producción y de productividad. Aquí viene lo que yo les mencionaba anteriormente, lo del valor agregado. Pongan atención, o sea, el valor añadido, que consiste en la transformación de la materia prima a un producto con el fin de darle un mayor valor comercial. Desde luego, pues, sin perder de vista la calidad de su origen. Sintetizando, transformar antes y luego transportarlo. Eso es lo que es el valor agregado. Luego tenemos luchar contra la construcción de las hidroeléctricas que destruyen el medio ambiente y desplazan a las poblaciones rurales. Que sean indemnizados los trabajadores rurales que ya han sido víctimas de estas obras. Entonces, esto se ha venido logrando. Es una cuestión, es una lucha constante con el mismo Estado, en donde ciertas organizaciones se oponen a las explotaciones hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque perjudican el medio ambiente, contaminan los ríos, contaminan los mares, todo lo de los ríos de Motagua va a parar a Honduras. Entonces, además, las personas se enferman, se mueren. ¿Y qué indemnización hay para esos trabajadores? Nada. Entonces, el número 15 con las propuestas, trabajar para el aprovechamiento de fuentes alternativas de energía, como la energía solar. ¿Sí? Todo ello conlleva economía para los hogares con esta energía solar, poniendo estos aspectos en las casas, que se le llama, tiene un nombre especial. Entonces, con la energía solar, pues se tiene la luz en el transcurso de la noche. Son unas planchas, unas plaquetas que captan con la energía solar, se cargan y por la noche pues nos dan energía. Bueno,
Ya con esos comentarios, con ese orden de ideas, con respecto de conceptos, del neoliberalismo, con respecto a las propuestas, entonces ya tenemos claro cuáles son los aspectos relacionados principalmente en América Latina. Miren qué interesante lo que vamos a ver ahorita. Miren pues, las características del territorio. Aproximación a la realidad de Guatemala con sus características. ¿Qué significa entonces la palabra Guatemala? Miren, Guatemala del quiché, guatemalán. No vamos a confundir lo que dijo un escritor con respecto al origen de Guatemala en México, que dijo que era palo podrido, así, no. La pregunta del millón es, Guatemala del quiché, ¿dónde está su origen? ¿O qué significa? Guatemala del quiché significa tierra de árboles, tierra de arboleda. Se encuentra situado en el norte del Istmo Centroamericano, entre los 14 y los 18 grados de latitud, norte los 88 y 92 grados de longitud oeste. Guatemala tiene una extensión, jóvenes, tiene una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados y unas aguas territoriales que se extienden hasta los 12 millas de la costa. Pregúntenle ustedes a un diputado cuántos departamentos tiene Guatemala. Pregúntenle ustedes a un diputado cuántos municipios tiene Guatemala. Señores, ellos no saben. Ellos solo llegan a sentarse y a crear leyes desde el punto de vista, pero no reales. A sentarse y crear leyes de escritorio que vienen a beneficiar, como las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, al mismo sistema. Entonces, ¿en dónde se encuentra el origen de la palabra Guatemala? Fíjense, alrededor de 1800, el sacerdote Domingo Juarros anotó en su compendio de la ciudad de Guatemala: este reino, dice, tiene el nombre de Guatemala de la voz guatemalí, que en la lengua mexicana quiere decir palo podrido. La pregunta es la siguiente, porque aquí está hablando de un significado. Quiere decir palo podrido. Este reino tiene el nombre de Guatemala de la voz guatemalí, que en la lengua mexicana quiere decir palo podrido. Pero aquí está hablando de un significado, de un compendio. Mientras tanto, se pregunta en dónde tiene su origen la palabra Guatemala. Bueno, el origen, mencionábamos anteriormente el término que viene del quiché, guatemalán, y que significa tierra de árboles, o sea, de tierra arbolada. ¿Cuál es su superficie? ¿Cuánto mide? 108.889 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos grandes ecosistemas posee? Guatemala posee por lo menos 14 grandes ecosistemas. Debido a su latitud, Guatemala se sitúa en el cordón tropical boreal, espacio en el que se aloja la mayor cantidad de especies de todo el planeta. 8.000 especies de plantas vasculares, 400 especies de árboles de hoja ancha, más 700 orquídeas, 110 helechos, más de 500 musgos. Ahora bien, importante, miren pues, ¿cuáles son los grupos étnicos más importantes? Bueno, un 54% de la población de Guatemala es maya, lo que yo les mencionaba anteriormente, perteneciente a unas 20 etnias diferentes.
las tres etnias más importantes son la quiché, la cachiquel y la itza. Siguiéndolas en importancia, las etnias yucateca, mopan, quechí, acatec, representando grandes diferencias lingüísticas y de rasgos exteriores como puede ser la indumentaria, pero sus comportamientos sociales prácticamente jóvenes son muy similares. Ahora bien, el 42% de la población en Guatemala es mestiza. Los llamados en Guatemala ladinos, que no acusa diferencias socioculturales entre sus diferentes grupos y tienen comportamientos occidentales. Por último, existe una pequeña población xinca, etnia indígena, cuyo origen no es maya y que posee una lengua propia y otra garífona, llamada creole por los norteamericanos, compuesta por negros traídos en tiempos de la colonia desde la isla de Haití, situada en la región caribeña y cuya lengua es una mezcla de lenguas africanas, inglesas, francesas y español, con una pronunciación portuguesa. Y los debates acerca de la dimensión multiétnica en Guatemala son muy diversos y complejos. A la venida de Hernán Cortés a México, ellos eran 300 españoles contra 3-4 millones de indios, de indígenas naturales, de grupos vernáculos, tribales. Si estos grupos tribales se hubiesen unificado, señores, no hubiera quedado un español con vida. Pero, lamentablemente, existió la convicción de Hernán Cortés con los jefes de los grupos indígenas en Guatemala. Y a estos jefes se les ofrecieron ciertos privilegios, los cuales se dividieron y se enfrentaron entre ellos mismos. Los españoles no los acabaron. Los españoles traían, creo que solamente un cañón, caballos y armas, espadas. Pero la convicción de Hernán Cortés fue la de ofrecimientos a los caciques, ciertos privilegios, y los enfrentó a los grupos étnicos, y los cuales, los que se hicieron desaparecer fueron entre ellos mismos, pero no fueron los españoles. Ya la venida de este señor Pedro Alvarado a Guatemala, pues prácticamente no cumplió con los ofrecimientos que les hizo a los caciques de los diferentes grupos étnicos, pero sí logró la confrontación entre ellos, y a la fecha existe cierto divisionismo entre los grupos naturales, quienes si realmente se hubieran unificar en un evento electoral, señores, ellos ganan la elección, como en el Perú, Ecuador, lugares de América Latina, en donde los presidentes son indígenas. Nosotros el día de mañana es posible que tengamos a un indígena, si es que llega a haber cierta conciencia social y llegan a unificarse estos grupos. Pero esperemos, yo creo, yo no sé cómo van a reaccionar los criollos, utilizando ciertas estrategias actualizadas, porque de lo contrario hay mucho peligro, no peligro, sino que puede haber en el cambio de gobernantes en el país. Bueno, un aspecto de gran importancia es que la organización del Estado guatemalteco
no refleja la naturaleza multiétnica de la sociedad. Entonces, no existe esa organización, no se refleja. Ahí está Copreca, que están tratando de la unificación y han logrado grandes avances. Si no estoy mal, doña Telma, ¿qué es? Telma Cabrera, quedó en tercer lugar en la elección anterior. Ella es indígena. Y ojalá que no esperemos que no haya habido fraude, ¿verdad? Esperemos ahora que le inscriban. Porque en este país, como hablábamos con el compañero, aquí se pueden haber muchas cosas. El actual Estado no es sino el reflejo de la acción de criollos y ladinos. Desde luego, oigan, el actual Estado es el reflejo de los criollos y de los ladinos en el pasado, quienes al imponer el español como único idioma oficial y la cultura occidental como dominante y casi única visible, crearon una organización sociopolítica como si el país fuera monoétnico, solamente fuese de una clase social. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Vamos a trabajar lo que son los acuerdos con respecto a la dimensión y multiétnica en Guatemala, cómo se expresa con respecto a los acuerdos de paz. Jóvenes, aquí nos vamos a quedar el día de hoy, viernes. El lunes tienen ustedes, permiso para no asistir a clases. Y nos miramos el próximo viernes. Además, los que llegaron tarde, quiero decirles que tienen su examen a las 7 de la noche. El examen extemporáneo será a las 7 de la noche para los jóvenes que no se examinaron en el segundo examen parcial ordinario. ¿Hay alguna pregunta? Si no, continuamos el próximo viernes, día de clase. Gracias, licenciado. Buenas noches.